Bienvenido a un nuevo video del grupo de estudio bíblico Faros en la Tempestad. Te animamos a que puedas tomar apuntes y sacar el mayor provecho. ¿No? El capítulo 11, después, porque faltan un chorro, pero bueno, vamos a hablar muy rápido. Ustedes ya lo leyeron y creo que ya lo discutieron, entonces es solamente destacar algunas cosas que pueden ser de bendición. Y habla mucho de la idea del remanente, ¿no? ¿Qué es eso, no? De esa sección del pueblo de Dios que se mantuvo fiel, ¿no? No todos se descarriaron, sino hubo algunos que se mantuvieron fieles. Por eso dice, ¿acaso Dios rechazó a su pueblo? De ninguna manera. Y Pablo dice, yo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no rechazó a su pueblo, al que de antemano conoció, ¿no? Y él empieza hablando de una historia que pasa en el libro de los Reyes, y me gusta mucho, ¿no? Del libro de la historia de Elías. Y dice, no saben lo que relata la escritura en cuanto a Elías acusó a Israel delante de Dios. Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. ¿Y qué le contestó la voz divina? He apartado para mí 7,000 hombres, los que no se han arrodillado ante Baal. Así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. El remanente fiel, ¿no? Vamos a ver, busquen, vamos a pedirle a Montserrat, que ya anda ahí con todo el power. Puedes buscar Isaías 10 del 20 al 23, puedes ayudarnos a leerlo. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. La destrucción acordada rebosará justicia, pues el Señor, Jehová de los ejércitos, hará consumación ya determinada en medio de la tierra. El tema del remanente es muy importante porque recuerden ustedes que el pueblo de Dios fue muy infiel en todas las etapas y se los llevaron al exilio, ¿no? Recuerdan la historia de Daniel y todo, cómo fueron a destruir los babilonios Jerusalén. 100 años antes ya habían destruido Israel. Haz de cuenta, ¿se acuerdan que el reino se divide? El reino del norte se llamaba Israel, el reino del sur se llama Judá. Entonces, 100 años antes, o 90 años antes más o menos, los asirios destruyeron el norte. Eso se habían apartado, que era Samaria y todo eso. Y luego el reino del sur lo destruyen Nabucodonosor, ¿no? Manda a Nebuzaradán y destruye todo, ¿no? Bueno, el punto es que a la gente inteligente, a los jóvenes, a los intelectuales, a las mujeres hermosas, ¿no? Se los llevaron para allá. Porque si los dejo aquí, me hacen una revolución los intelectuales y los fuertes. Entonces voy a dejar a los viejitos, a los enfermos, a los débiles, a los muy pobres, que no saben leer y que se queden. Pero a los intelectuales todos me los llevo. Entonces esa era una táctica que hacían, ¿no? También los asirios lo hicieron. Entonces se llevaron y la profecía de Isaías habla de que iba a regresar. O sea, iba a regresar un grupo pequeño tal vez, pero era un remanente que quería ser fiel a Dios, ¿no? Y esta es la misma idea que tiene el apóstol Pablo. Sí hay gente que se apartó, hay gente que no creyó en Jesús, pero hubo unos que sí, ¿no? Precisamente la iglesia en un principio era de puros judíos, ¿no? Y había personas que sí aceptaron el mensaje, pero poco a poco se fue expandiendo, ¿no? Obviamente que la sinagoga no permitió y mandó perseguir, y bueno, mandó a que se quemaran los libros y toda la literatura de los cristianos, pero sí hubo un remanente fiel para ese momento que ya había sido destruida Jerusalén y todo.
Los cristianos en su mayoría estaban siendo ahora gentiles, pero habla este tema muy importante. ¿Quién es el remanente que Pablo tiene en mente? Ahí está hablando que hay personas que a lo largo del tiempo sí se mantienen fieles a Dios, ¿no? Dios siempre se ha asegurado un grupo de personas dentro de la nación para sus propósitos, ¿no? A veces pensamos que ya todo está perdido, ¿no? ¿Qué te ha pasado? En la sociedad de jóvenes ya no van todos los que iban antes, ¿no? Antes de la pandemia éramos 50 jóvenes, ¿no? Porque allá en Tabasco son un buen, ¿no? Un chorro de chavos, ¿no? Y ahora a las transmisiones nadie se conecta, ¿no? Como dicen ustedes, ya no llega al templo, ¿no? Así dicen en Tabasco. Dicen, ¿a qué iglesia llegas? ¿No? Yo, ¿cómo que cuál llego? Bueno, aquí lo decimos diferente los chilangos, pero pasa eso, dices, ¿por qué no están los que estaban antes? Pero bueno, Dios siempre mantiene, siempre mantiene. A ver, ¿alguien puede leer el versículo 7 de Romanos 11? Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Los demás fueron endurecidos, ¿no? Israel no consiguió lo que tanto deseaba, pero los que Dios eligió para que fueran su pueblo, sí, ¿no? Por eso ahí dice el versículo 8, Dios les dio un espíritu insensible, ojos con los que no pueden ver y oídos con los que no pueden oír hasta el día de hoy. Es una realidad que no toda la gente cree y nos entristece, ¿no? Pero dice Jesús, bueno, dice en el Evangelio de Juan que la luz vino al mundo, pero el mundo amó más las tinieblas que la luz, ¿no? Y date cuenta en tu propia historia y en mi propia historia, ¿no? Las cosas que no le agradan a Dios nos atraen bastante, ¿no? Y vivimos una lucha interna en nuestro corazón por hacer la voluntad de Dios o hacer la nuestra. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros, ¿no? Y nos llama con Santo Espíritu. Igual, ¿no? Hubo gente que no, pero dice que bueno, Dios hizo como una rama injertada, ¿no? Hubo gente que se endureció, pero eso permitió que otros vinieran a conocerle, y como tú y yo, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido para los gentiles los resultados de la incredulidad de Israel? ¿Cuáles han sido los resultados? A ver, ¿qué dice el versículo 11, el 12? El 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Ellos cayeron y bueno, hay personas que amaron al Señor y dijeron, pues, es nuestro y los otros no. Por ejemplo, vean la historia del hijo pródigo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó cuando regresó el hijo que se fue de desastroso, como algunos de ustedes comprenderán? Cuando regresó a la casa de su padre, ¿cuál fue la actitud de su hermano mayor? Celos. Exactamente. ¿Qué decía el otro, no? Yo me he quedado aquí toda la vida, ¿no? Yo he sido bueno y este desgraciado se gastó el dinero en prostitutas y en pura maldad. Y tú le haces fiesta, le haces un becerro, ¿no? Como que se enojó. Pero ¿cómo le afirma el padre su amor? ¿No? Tú has estado conmigo y lo que tengo es tuyo. Pero este hijo ha vuelto a nacer, ha vuelto a vivir, ¿no? Y pasa así, ¿no? O sea, dice, busca que ellos también se animen, que ellos quieran afirmar el amor del Padre, ¿no? ¿Qué dice el 12? Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plenitud, restauración, su plena restauración, perdón? Si con esto, ¿no? Si con esto ha sido de bendición, ¿cuánto más cuando ellos se arrepientan y crean, ¿no? Va a ser de bendición para el mundo, ¿no? Y es impresionante, ¿no? Que va a ser de testimonio. El versículo 15, ¿qué nos dice? Pues si Dios, al rechazar a los judíos, aceptó al resto de la humanidad, imagínense cómo será cuando los judíos sean aceptados. Los que ahora viven como muertos tendrán vida eterna. ¡Wow! ¿No? Está hablando de la consumación. Va a haber algo impresionante. El 17, ¿qué nos dice? Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. Uh-huh.
Y luego en el 18 les dice, no se atrevan a creer que son mejor que las ramas originales, ¿no? Porque a veces también llega el problema del antisemitismo, ahora los odio y malditos y no sé qué, ¿no? Les dicen, no, espérate, ¿no? O sea, no los odies, tampoco te creas mejor. Todos tenemos nuestro proceso y todos somos llamados, ¿no? Pero va a ser increíble cuando ellos vuelvan, ¿no? Y ahí hay un texto muy polémico, ¿no? Que habla acerca que todo Israel será salvo. Y bueno, eso ha sido un debate exegético por años, ¿eh? Algunas personas hablan de que sí piensan que los judíos van a ser salvos simplemente por ser de raza. Y pues la verdad es de que no podemos decir eso, ¿no? La expresión de todo Israel es bien interesante. En algunos casos, algunos tienen diversas teorías, ¿no? Juan Calvino, por ejemplo, decía que él hablaba que son todos los escogidos, ¿no? Algunos otros hablan que eran todos los judíos de raza. Algunos hablan que es la última generación de judíos que va a estar viviendo cuando venga Jesús. Pero me llama la atención algo que precisamente dice el obispo N.T. Wright. Se me hace algo muy interesante en cuestión de este tema, porque este Pablo ha estado hablando en diversos momentos, ¿no? Acerca del verdadero Israel. A ver, ¿alguien puede leer Romanos 9:6? No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Exactamente. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Habla de los verdaderos, ¿no? Los verdaderos descendientes de Abraham no solamente son los que vienen ahí de raza, sino que también creen por la fe, ¿no? Vamos a ver, ¿alguien puede buscar Gálatas 6:16? Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Habla que el Israel de Dios, es decir, la familia de creyentes, tanto judíos como gentiles, es el Israel de Dios. O sea, en otras ocasiones, Pablo hace aseveración que son su pueblo, ¿no? A ver, vamos a ver si tiene por ahí Javi, Gálatas 3 del 26 al 29. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús, y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos, y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Ok, entonces es bien interesante porque precisamente dice, cuando sea la consumación, ¿no? Ellos van a creer, ¿no? Todos los gentiles van a ser salvos y entonces el Israel va a estar completo y entonces todo Israel va a ser salvo. Es lo que está diciendo. Todo el pueblo de Dios va a ser salvo. Te incluye a ti y a mí, no solamente a los judíos. El gran problema es que así Dios está salvando a todo Israel, al verdadero Israel, ¿no? Entonces, está hablando a aquellos que descienden de Abraham, pero también por haber creído en la fe. Es por eso se va a completar, ¿no? Es bien interesante. Entonces, muchas personas piensan que solamente porque son judíos, ¿no? Y ya, o sea, muchas iglesias pentecostales y de oren por Israel. Bueno, sí, oren por la gente de Israel, pero la verdad es de que no porque sean de raza, verdaderamente están entregados al Señor, o han creído. Y pon tú, ya luego ni siquiera creen en Él, no, ni en Cristo, ¿no? Entonces, debemos de tener un entendimiento balanceado, ¿no? Toda la familia de Abraham incluye a creyentes, ¿no? Judíos como a creyentes gentiles, ¿no? El verdadero Israel de Dios, ¿no? Así va a ser verdaderamente salvo. Y eso es algo bien importante, ¿no? Porque pues no echa para atrás su propia tesis que habla de la salvación por la fe, ¿no? Y eso es bien importante. Ahora, vean, a ustedes lo que me gustaría que ustedes leyeran de los versículos del 33 al 36, ¿qué te enseñan sobre Dios? A ver, ustedes léanlo ahí en secreto, bueno, en silencio. Y nada más me gustaría que me dijeran qué cosas les enseñan esos versículos acerca de Dios.
Ok, bueno, yo ya entendí algo. A ver, ¿qué te dice acerca de cómo es Perdón, Dios? yo soy la morra castrosa del salón, ya me di cuenta que yo Eso. soy esa persona. Bueno, creo que algo que entiendo de Dios, que me enseña de Dios, es su soberanía y su inmensa mente maestra. O sea, el hecho de cómo hay cosas que yo no entiendo y que jamás voy a entender, pero él las planeó y él sabe el por qué esta gente no, sus ojos no fueron abiertos, porque esta gente sí, sus ojos sí fueron abiertos. Entonces, estos versículos me enseñan de que yo jamás voy a poder entenderlo, pero no porque no lo entienda significa que sea malo, al contrario, es bueno. Y que pues prácticamente de él son todas las cosas y él sabe qué es lo correcto y por qué pasa. Así que siempre nosotros debemos, bueno, yo entiendo que siempre nosotros debemos de confiar en él porque él sabe qué es lo correcto para toda la humanidad, para cada uno de nosotros. Entonces creo que algo que más, lo que en una sola palabra podría resumirlo como soberanía. Wow, esta Monse es más reformada que Calvino. Muy bien. Lisbeth, ¿qué cosas te dicen de Dios estos 3 versículos? En esa parte donde dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría, o sea, la profundidad de la sabiduría. Sabemos que pues el fundamento de la verdadera sabiduría viene de Dios. Nosotros somos seres finitos y tenemos un Dios infinito. Entonces, Él no le pidió consejo a nadie para crear porque la creación, no le pidió consejo a nadie para tomar una decisión, sino que Él es. Entonces, para Él y por Él son todas las cosas. Y como dijo Monse, pues es un Dios soberano y que a veces nosotros pensamos saberlo todo, pero realmente somos seres finitos. Muy bien. Jair May o May. Es May, ¿verdad? Es que en inglés es May, entonces me queda. Jair, andas por ahí. ¿Qué te enseña acerca de Dios? El versículos 33 al 36. Eh, yo creo que me enseña que Dios, pues es Dios, ¿no? Y no hay quien lo comprenda, no hay quien lo iguale, no hay quien entienda, ni hay quien extienda su mano y le diga, ¿qué estás haciendo, no? Simplemente Él hace lo que quiere para Él, por Él. Amén. Ok, gracias. Ahora sí, Liz a Olive. Pues un poema, ¿no? Sobre la soberanía de Dios, de que creo que en parte es una respuesta a lo primero que venía hablando Pablo acá arriba, sobre el tema que veíamos, ¿no? De que pues no hay quien cuestione a Dios en estos temas que se ven en Romano, que de todo lo que Pablo ha venido hablando, de la predestinación, de la elección, de la justificación, e incluso pues de este último tema que trata aquí, pues es una respuesta a todo eso, porque tal vez muchos de ellos estaban confundidos y me parece que al igual que hoy, que en nuestros días estos temas son muy controversiales, ¿no? Y no dudo que haya sido así también en esos tiempos. Seguramente también generaba mucha discusión y eran temas como que sacaban de onda, ¿no? A todos. Y Pablo pues viene a rematar, ¿no? Con estos versos, diciendo de que la profundidad de la sabiduría de Dios pues no hay quien la comprenda, quien la cuestione, y pues que Dios es soberano, ¿no? Que ni aun los más intelectuales o los más acá que sabían mucho pueden preguntarle a Dios o decirle por qué haces esto, por qué haces aquello. Me recuerda a los capítulos de Job, que también hay una parte, ¿no? Donde habla
así como habla Pablo, y dice, pues no hay quien le diga a Dios, ¿no? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces aquello? Y habla sobre este tema también de la soberanía de Dios. Wow. Y eso también nos llena, ¿no? Sí, o sea, obviamente Dios nos desafía a que pensemos, pero realmente hay cosas que no tenemos el entendimiento. Él ve todas las cosas, Él entiende todos los momentos y sobrepasa lo que nosotros podamos analizar o ver o asimilar. Entonces, Él le plació salvarnos, Él le plació usarnos para su gloria, no siendo dignos, ¿no? Pero la otra parte va de la mano, que pareciera que cambia drásticamente de tema, pero pasa algo. Precisamente la gente con estas suposiciones empiezan a despreciar a otros. Como les dije hace un momento, al principio cuando comenzamos esta plática entre nosotros, era que entonces yo ya me siento superior a los otros. Como los judíos ya los corrieron, entonces ahora yo me enseñoreo de la iglesia y de las comunidades cristianas, y si ya regresan, porque después les permitieron volver, pues ustedes ya no tienen lugar aquí, ¿no? Váyanse. Híjole, ¿no? Y empezamos, ahora ustedes siempre negaron a Jesús, ahora ustedes, no sé, empieza a ver el desprecio y empiezan los problemas de querer controlar. ¿No les ha pasado que apenas a un hermano lo nombran anciano electo y todavía ni acabas tu curso ni nada y ya te está regañando que por qué no te peinaste, que no puedes cerrar los ojos cuando cantas en la alabanza, o porque no fuiste con corbata, ¿no? Y dices, este hermano todavía ni lo ordenan y ya está bien bravo, ¿no? O apenas al que era el presidente de los jóvenes ya tiene 27, ya lo hicieron diácono, y no, hombre, ya ahora es enemigo de los jóvenes, ¿no? Y ya no quiere que hagan nada, ni música, ni nada. Y dices, bueno, ¿qué pasa, no? O sea, siempre la carnalidad del ser humano es así, ¿no? Podemos tener la mejor doctrina, pero el corazón siempre es tendiente a querer controlar, a querer hacer divisiones, ¿no? Entonces es donde es pertinente este mensaje que tiene después Pablo, porque les está hablando, ok, ustedes fueron injertados, entonces nosotros estamos, tanto judíos como gentiles, por la misericordia de Dios, formando parte de su reino, pero después ya nosotros nos sentimos más. Te invitamos a que puedas compartir este video con tus amigos y que sea de mucha bendición. Déjanos un comentario en la parte de abajo y dinos qué te pareció. Suscríbete para ver más estudios.